¿Te imaginas jugar a un Assassin's Creed con gráficos de última generación, de esos que hacen que la luz parezca real, y todo ello en Linux, con una tarjeta gráfica de gama media como la RTX 3060? Suena a locura, ¿verdad? Pues prepárate porque hoy vamos a desmontar ese mito. Lo que antes era una misión suicida hoy es una realidad asombrosa. Y no solo es posible, sino que la experiencia es, en muchos aspectos, comparable a la de Windows. Hace no mucho tiempo, la idea de jugar en Linux era casi un chiste. Y si encima tenías una tarjeta Nvidia, la cosa se ponía peor. Todos recordamos el famoso gesto de Linus Torvalds, pero los tiempos cambian y vaya si han cambiado. Hoy, gracias a un trabajo impresionante de la comunidad y de empresas como Valve, el gaming en Linux ha alcanzado una madurez increíble. Los drivers propietarios de Nvidia han mejorado muchísimo, y las distribuciones modernas te ofrecen una experiencia de juego que sorprende. Siempre claro que sepas qué botones tocar. Y aquí es donde entra nuestra protagonista, la RTX 3060. En España fue la reina de la gama media. Muchos la elegimos por su equilibrio entre precio y, sobre todo, por esos benditos 12 GB de VRAM, una cantidad de memoria de vídeo que ahora, con las técnicas de iluminación más avanzadas, es oro puro. Pero, ¿de qué hablamos cuando decimos iluminación avanzada? Seguramente has oído hablar del Ray Tracing. Es como ponerle unas gafas de sol muy caras al juego, mejora los reflejos, las sombras y poco más. Pero el Path Tracing, amigo, ese es otro nivel. Es el jefe final de la iluminación. Esta técnica simula el comportamiento físico de la luz de forma integral. Cada rayo de luz rebota, se refracta y se dispersa por toda la escena de manera realista. Es como si el juego entendiera cómo funciona la luz en el mundo real. Imagina la luz del sol filtrándose por una ventana o el brillo de una espada. Con Path Tracing, todo eso es increíblemente más creíble. Ubisoft, para ser sinceros, no ha implementado Path Tracing puro en sus Assassin's Creed, al estilo de Cyberpunk 2077, pero, con el uso de mods de iluminación global o forzando ciertos parámetros, podemos acercarnos mucho a esa fidelidad visual. El problema es que esto consume muchísimos recursos. Si en Windows ya es un reto para una tarjeta de gama media, en Linux tenemos un desafío extra, la capa de traducción de Proton. Es como pedirle a tu RTX 3060 que hable dos idiomas a la vez mientras hace el trabajo de una tarjeta mucho más potente. Aquí es donde esos 12 GB de VRAM de la RTX 3060 se vuelven cruciales. Muchas de sus hermanas mayores, como la 3070 o la 3070 Ti, se quedaron en 8 GB, y para mover texturas en alta resolución y todos los datos del trazado de caminos, la memoria de vídeo es vital. En Linux, la gestión de la VRAM ha mejorado muchísimo, pero sigue siendo un poco más exigente que en Windows. Esos gigas extra nos dan un colchón para evitar los molestos tirones que pueden arruinar cualquier partida. Para embarcarnos en esta aventura, lo primero es preparar el terreno. Si usas una distribución como Ubuntu, Fedora o incluso Arch, olvídate de los drivers de código abierto Nuvo para jugar. Son geniales para tareas básicas, pero para el Path Tracing necesitamos los drivers propietarios de Nvidia. La versión 550 o superior es casi obligatoria. Así tendrás un buen soporte para Wayland y las últimas extensiones de Vulkan. El proceso en Linux para un juego de Assassin's Creed que suele usar DirectX 12 es una maravilla de la ingeniería. El juego emite sus instrucciones DX12. Luego, VKD3 de Proton las traduce a Vulkan en tiempo real. Y finalmente el driver de Nvidia coge esas instrucciones Vulkan y las envía a los núcleos RT de tu 3060. Es un baile tecnológico impresionante. Y lo mejor de todo es que a veces este sistema rinde incluso mejor que en Windows. ¿Por qué? Porque el kernel de Linux gestiona los procesos de fondo de una forma mucho menos intrusiva. No hay antivirus molestando, ni actualizaciones de Microsoft consumiendo recursos mientras intentas escalar una atalaya en Bagdad. Pero no basta con darle al botón de jugar. Hay que afinar un poco. En las opciones de lanzamiento del juego en Steam, suelo añadir un par de comandos que marcan la diferencia. Por ejemplo, babhilbpthreadptimization 1 vkd3 y g igual a dxr 11% command%. La primera variable ayuda al driver de Nvidia a repartir la carga de trabajo entre los hilos del procesador.
La segunda, DXR11, es fundamental para forzar el soporte de Ray Tracing. Si no la pones, es muy probable que la opción de trazado de rayos aparezca desactivada en el menú del juego. Ahora, un pequeño aviso. El verdadero enemigo en esta aventura no es ningún templario, sino el launcher de Ubisoft Connect. Es un poco caprichoso. A veces se rompe con cada actualización o decide que no le apetece reconocer tu cuenta. Mi consejo personal es usar Bottles o, si tienes el juego en Steam, integrarlo directamente con Proton Experimental. Steam suele ser más fluido porque Valve se encarga de parchear los problemas del launcher casi en tiempo real. Si lo tienes directo de Ubisoft, prepárate para alguna que otra batalla. Borrar la carpeta con PadData a veces es la solución mágica. Es el peaje que pagamos por la libertad de no usar Windows, supongo. Pero, ¿cómo se comporta la RTX 3060 en la práctica? Vamos a los números. En un Assassin's Creed moderno, como miras a 1080p y con ajustes en alto, la 3060 se mantiene estable. Pero al activar el trazado de rayos o intentar emular Path Tracing, los frames caen en picado. Aquí es donde entra nuestro mejor amigo, el DLSS. En Linux, el DLSS de NVIDIA funciona de maravilla gracias a las capas de traducción. Configurarlo en modo equilibrado es casi obligatorio. Así, podremos mantenernos por encima de los 45 o 50 FPS con efectos de iluminación avanzados. No son los 144 FPS que buscan algunos, pero seamos realistas. Estamos jugando en Linux con una tarjeta de unos 300 euros a algo que hace 5 años habría derretido un servidor de la NASA. Mucha gente se pregunta cómo es posible que un juego diseñado para Windows corra tan bien en Linux. La respuesta corta es Proton. Pero la respuesta técnica es más interesante. Proton no es un emulador. Lo que hace es traducir las llamadas de sistema de Windows a llamadas de sistema de Linux. En el caso del Path Tracing, las instrucciones de DirectX para trazado de rayos tienen que mapearse a las extensiones de trazado de rayos de Vulkan. Hace unos años esto causaba cuelgues constantes. Hoy, gracias a ingenieros de Valve, Codeweavers y la comunidad, la traducción es casi perfecta. Además, Linux tiene una gestión de memoria virtual que, bajo mucha carga, suele ser más eficiente que la de Windows. Esto evita que el sistema se colapse cuando la VRAM de la 3060 se llena y tiene que usar la RAM del sistema. Es una ventaja que no siempre se valora. ¿Y vale la pena todo este esfuerzo? Aquí va mi opinión personal. La primera vez que ves la luz del sol filtrarse entre las columnas de una ciudad antigua, con rebotes de luz realistas, te olvidas de los FPS. El Path Tracing da una solidez a la imagen que el rasterizado tradicional no puede igualar. Los materiales parecen tener peso. La atmósfera se vuelve densa. En Assassin's Creed, una saga que vive de la recreación histórica, esta mejora visual es un multiplicador de la inmersión. Sí, la 3060 va forzada. Sí, a veces verás algún pequeño artefacto si el DLSS está muy agresivo, pero la satisfacción de decir, esto lo estoy corriendo en mi sistema Linux configurado por mí, es algo que un usuario de consola o de Windows difícilmente entenderá. Para que te hagas una idea, la pérdida de rendimiento frente a Windows es mínima, a menudo inferior al 5%. Es un precio ridículo a pagar por todas las ventajas de privacidad y control que ofrece Linux. Y un consejo. El Path Tracing pone la 3060 a trabajar al máximo. Asegúrate de que tu caja tiene buena ventilación. Puedes monitorizarlo con herramientas como GWE. Gran parte de que todo esto funcione se debe a nuestra comunidad. Hay foros y grupos de Telegram en español donde se comparten configuraciones. El soporte oficial es escaso, pero la comunidad llena ese hueco con creces. Lo que hoy es un experimento, correr Path Tracing en una 3060 bajo Linux será la norma pronto. La barrera entre sistemas se difumina. El hardware de NVIDIA, domado en Linux, ofrece resultados espectaculares. Si tienes una RTX 3060 cogiendo polvo en una partición de Windows solo para jugar, es hora de darle una oportunidad a Linux. Si te ha picado la curiosidad y quieres profundizar en todos los detalles técnicos y ver cómo aplicar estas configuraciones, te animo a leer el artículo completo en nuestro blog. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal para no perderte más vídeos sobre gaming, tecnología y Linux. Hasta la próxima.